Daremos comienzo con la clase número 6 del libro de los Hechos. Estudiaremos a partir del capítulo 4, versículo 19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Amén. En la religión religiosa le amenazaron a Pedro y a Juan para que no evangelizara, que no dieran testimonio de Jesús. Lo amenazaron. Y de esta manera Pedro y Juan responden en el versículo 19. Juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Nosotros los fieles creyentes debemos obedecer y reconocer más la palabra de Dios que de los hombres, porque es más correcto escuchar la palabra de Dios. Más que las palabras del consejo, hay que escuchar la palabra de Dios. Debemos reconocer la obra de Dios. Pedro y Juan no se acobardaron ante las amenazas del consejo. Los apóstoles apostaron en llevar el llamado. Versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. Dijo que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Dan su vida queriendo cumplir con el llamado. Reconocían la soberanía de la salvación de Dios y querían vivir centrados en Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de la verdad. Si no llevamos la palabra, seremos como mudos perros. Dios ayuda a personas como a Pedro y a Juan. Y evangelizar para nosotros no es una cosa difícil. Solamente es hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué es ser testigo? Imaginemos que hemos visto un accidente en la calle. En ese momento el testigo debe hablar solo lo que ha visto. Nosotros también debemos hablar de Jesús, de lo que sabemos de Él. Versículo 21. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Amén. La gente del consejo quería matar a los apóstoles, pero temían a la gente, porque los apóstoles habían sanado al lisiado. La gente habían reconocido a los apóstoles. Por eso la gente del concejal, amenazándolos, los soltaron. Nosotros no debemos temer a los hombres. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Nosotros evangelizamos y lo hacemos con el poder de Dios. Si por temor no evangelizamos, estamos cerrando la conciencia. La gente del consejo habían cerrado su conciencia. Habían tapado sus oídos a la palabra de Pedro. Sin embargo, Pedro y Juan sí actuaron acorde a su conciencia espiritual. Siguieron la verdad y el Espíritu Santo.
Por depender de Dios tuvieron valor. Y así se manifestó el milagro de Dios. Dieron la gloria a Dios. Versículo 22. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Amén. Este lisiado que aparece a partir del capítulo 3, versículo 1, tenía más de 40 años. Desde su nacimiento, durante 40 años, era lisiado. Pero por el poder de Dios había sido sanado. Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a lo suyo y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Amén. Pedro y Juan salieron de la cárcel y fueron a visitar a los fieles. Los demás fieles estaban orando en el aposento alto de Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 12. Los que estaban en la cárcel cuidaron su fe. Y los que estaban fuera de la cárcel oraron con todo el corazón por los encarcelados. Pedro y Juan fueron excarcelados. Y fueron a buscar a los fieles y les contó todo lo que había pasado. Dieron testimonio de la obra de Dios que se había manifestado. Versículo 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Amén. Pedro y Juan alabaron a Dios. Agradecieron a Dios. Y los fieles también alabaron y agradecieron a Dios. Nuestro Señor es soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Es el Dios creador. Alabaron a este Dios creador. Todas las iglesias de la iglesia primitiva se unificaron en un solo corazón. Cuando los apóstoles estaban en la cárcel, oraron como si ellos estuvieran allí juntos. Hebreos capítulo 13, versículo 3. El Creador de los cielos y la tierra había salvado a los apóstoles. Versículos 25 y 26. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labio de nuestro Padre Dios, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Amén. Esto es haber citado las palabras de Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. Allí el contenido es que los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Que se rebelan contra Cristo, pero todo es en vano. Rebelar contra Jesús es vano. Aunque ellos sean fuertes, nadie puede vencer a Jesús. Porque es necio golpear una roca con un huevo. Versículo 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo, a quien ungiste. Amén. Se había cumplido la palabra de Dios como lo había dicho. Pilato, junto con los gentiles y con el pueblo de Israel, habían matado a Jesús.
Pilato, junto con los gentiles y con el pueblo de Israel, mataron a Jesús. Mataron a Jesús. Versículo 28. Para hacer lo que de antemano su poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Amén. Que se hizo como la palabra y la voluntad de Dios. Muchas personas se ven rebelado contra Jesús, pero se hizo como Dios quiso. No porque ellos se rebelen contra el cristianismo, este desaparecerá. Aunque esos hipócritas habían matado a Jesucristo, Jesús resucitó, a pesar de las revelaciones de las personas. Se cumple como predijo es Dios nuestro. Lucas 22, 22. De que Judas Iscariote haya matado a Jesús, igual Pilato y los fariseos, fue como había predicho Dios. Dios también usa a los malos. Proverbios capítulo 14, versículo 4. Pero los malos serán enjuiciados. Los que crucificaron a Jesús fueron enjuiciados. Y los que persiguieron a los apóstoles también serán enjuiciados. Versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta tus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Amén. Les pide en oración que los cuide de los amenazadores. Los fieles no estaban orando para destrucción de los enemigos, sino que estaban orando para que cuide del peligro de los enemigos. Es encargar a Dios las obras malas de los enemigos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Jesús amó al enemigo hasta el final. E hizo lo que tenía que hacer. Nosotros también, cuando estemos en problemas, debemos orar. Debemos orar para que nos cuide. Y aún así hay que orar para que les dé valor para que puedan evangelizar. Danos fuerza para poder evangelizar aún en medio de problemas con valor. Versículo 30. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. Oraron para que se levantaran señales y prodigios, que le den dones, porque esto es beneficio para la evangelización. No era para la gloria de su propio nombre, porque querían recibir este poder para poder evangelizar. Cuando nosotros evangelizamos, sanamos primeramente la enfermedad espiritual. También sanamos el corazón, el alma.
También podrá haber sanidad física. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Amén. Cuando oraron a Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que el lugar tembló. Esto señala la presencia de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 26. Isaías capítulo 6, versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo y pueden proclamar la palabra con valor. Nosotros también debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y con esta llenura debemos salir a evangelizar. Entonces se levantará la obra de Dios. Versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. Amén. Los creyentes se hicieron de un solo sentir y pensar. Compartían las posesiones y sus riquezas. Superaron la necesidad material. Se dieron entre unos con otros su gloria. Tenían un solo sentir y pensar. Se hicieron de un solo corazón. Y dieron todo el esfuerzo para la obra evangelística de Jesús. Desecharon el egoísmo materialista. Y también se señalaron a sí mismos como administradores. Nosotros los cristianos respetamos la propiedad privada. Es bueno que uno se vuelva rico por haber trabajado arduamente. Pero debe uno reconocer que todo viene de Dios. Por eso debemos usar lo que hemos ganado para las personas y para la iglesia. Como en la iglesia primitiva compartían entre unos con otros, no había pobres. Esto no fue en forma obligada, sino voluntaria, ayudando a los necesitados. Versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con el poder, los apóstoles hablaron acerca de la resurrección. Tomando el poder del Espíritu Santo, hablaron dando testimonio. Por eso Dios le dio autoridad. Por eso los apóstoles dieron testimonio de esta salvación con la autoridad. Nosotros también debemos orar mucho. Y así, con ese poder de Dios, debemos llevar el Evangelio. Y todos recibieron esa gracia. Versículo 34 y 35. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero a las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Amén. Vendieron sus propiedades y llenaron las necesidades de cada uno. Las personas que recibieron esta gran gracia sintieron en su corazón ofrendar. La ofrenda es fruto de la fe. Crece la fe. Es la riqueza que a Dios le agrada.
Nosotros debemos ofrendar con alegría y no con desagrado. Debemos ofrendar agradeciendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos reconocer que todo es de Dios y entregárselo. Versículo 36-37. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. Aparece la persona Bernabé. Era rico en Jerusalén. Esta persona es natural de Chipre. Es natural de Chipre y es levita. Su apodo fue Bernabé. Bernabé significa hijo del consolador, aquel que consuela. Esta persona vendió su terreno y entregó la ofrenda a los apóstoles. Agradecido por la salvación que Dios le había dado, entregó su ofrenda. Y luego Bernabé se convirtió en un ministro, un evangelista. En el primer viaje misionero, Pablo anduvo con Bernabé. Bernabé presentó a Pablo a la iglesia. Bernabé junto con Pablo se convirtieron en personas importantes en la iglesia de Antioquía. Fue un siervo fiel, un siervo que entregó hasta su terreno a la obra. Por eso se convirtió en un ejemplar en la iglesia primitiva. A continuación daremos el estudio del capítulo 5. La escena, Ananías y Zafira. Primero, castigan a la pareja Ananías y Zafira. Versículo 1 al 11. Segundo, evangeliza con poder. Versículo 12 al 16. Tercero, anuncian la palabra aún en medio de la persecución. Versículo 17 al 32. Cuarto, se abre el camino en medio de la persecución. Versículo 33 al 42. Versículo 1 y 2. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Amén. Ananías le reclamó: Pedro, había una pareja llamada Ananías y Zafira. Ellos también vendieron un terreno, una propiedad, pero se quedó con una parte y la otra lo escondieron. Habían pensado entregar todos en realidad. Pero después se quedaron preocupados pensando: si entregamos todo, ¿con qué viviremos? Por eso ocultó una parte y solo entregó otra parte.
Si originalmente hubieran dicho que entregarían una parte y hacerlo, estarían bien. Pero el error fue que habían decidido entregar todo, pero luego se quedó con una parte. En capítulo 4, 36 y 37, Bernabé vendió sus terrenos y lo ofrendó a Dios. Y muchos lo felicitaron. Así la pareja Anania quiso imitarlo. Pero esta pareja, Anania y Zafira, lo quisieron hacer para su honra y gloria. Pensaron, a Bernabé lo felicitan, así que hagámoslo nosotros también, así nos felicitan. Ananías vendió el terreno, ocultó una parte y vino y le entregó una sola pequeña parte. Así en ese momento Pedro le reprendió. Entonces, ¿cuál es el pecado que habían cometido Ananías y Zafira? Primero, estaban centrados en glorificarse y honrarse. Habían vendido para ser honrados. Quisieron ofrendar mucho para ser populares. En segundo lugar, habían caído en la ambición. Habían querido entregar todo, pero luego se arrepintieron y entregaron una parte. Porque entró la codicia. Ellos dejaron la fe y siguieron la ambición. La ambición es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Amar al dinero es pecado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. En tercer lugar, otro error que habían cometido es que habían mentido. Habían dejado la conciencia y la verdad. El diablo desde el principio es engañador. Juan capítulo 8, versículo 44. De esta manera engañaron al Espíritu Santo. Fue engañar a Dios. En cuarto lugar, habían caído en la hipocresía. Por fuera pretendían ser justos y santos. Actuaron como que habían entregado todo a Dios. Pero en el interior estaba lleno de injusticia. Engañaron al Espíritu Santo. No se puede engañar al Espíritu Santo. Pero Ananías engañó al Espíritu Santo. Versículo 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Cuando la tierra era de su propiedad, era suya. La propiedad del hombre es de Dios. Nosotros solo somos mayordomos. Dios nos la ha dejado encargado temporalmente. Salmos 24, versículo 1. Por eso nosotros debemos vivir en todo en la voluntad de Dios. Todas las cosas que Dios nos ha dado hay que usarlo para Dios.
Si lo usamos para la voluntad de Dios, quedará eternamente esa gloria. Se puede entregar todo conmovido por el Espíritu Santo. Nosotros debemos usar las propiedades, las cosas que Dios nos ha dado para Dios. Dijo no, que no había mentido al hombre, sino a Dios. Si trajo una sola parte, podían haber declarado que lo hicieron así. Pero trajo una sola parte y le dijo, he traído todo. No se puede engañar a Dios. No se puede engañar nuestra conciencia. Versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todo lo que se enteraron de lo sucedido. Amén. El espíritu se separó de Ananías, se murió. La muerte es separación del espíritu y el cuerpo. Dios había castigado a Ananías. Dios se había enojado. En la iglesia primitiva había filtrado el pecado y la levadura. La obra de Dios se había manifestado. Había muchos que se convertían y recibían salvación. Pero el diablo entró en el corazón de Ananías y Zafira. Había entrado la levadura, la semilla del honor y gloria, la hipocresía, la mentira, la ambición. Y estas son las obras del diablo para hacer caer a la iglesia. En ese momento Pedro había disciplinado, castigado a Ananías y a Zafira. Cuando entra en la iglesia la levadura, hay que anularla. Porque si no se extirpa esta levadura, se extenderá a toda la iglesia. Hay que disciplinar. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 5. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Entonces Ananías y Zafira se fueron al infierno. Estos parecían ser creyentes. No fueran que hayan ido al infierno, pero físicamente, humanamente, cayeron en gran fracaso. Apenas su espíritu había sido salvado. Versículos 6 y 7. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Amén. Los jóvenes habían llevado el cuerpo a la sepultura. A unas 3 horas vino la esposa. Zafira no sabía que su marido había muerto. Zafira mintió de igual manera. Salió con sentir honor y gloria. Versículo 8. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Amén. Pedro le preguntó a Zafira si era todo esto el precio. Si en ese momento Zafira hubiera usado la conciencia y arrepentido, no estaría muerta. Sin embargo, Zafira y Ananías se habían puesto de acuerdo, no usaron su conciencia. Engañaron al Espíritu Santo. Perdieron la oportunidad de arrepentirse y luego mintieron. Versículos 9 y 10.
¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Quisieron poner a prueba el Espíritu Santo, engañar al Espíritu Santo. Nosotros siempre debemos ser sinceros. Y si hemos pecado, debemos arrepentirnos. Entre la pareja, en el matrimonio, si uno ha hecho mal, el otro no debe ponerse de acuerdo con el otro. Si uno ha cometido pecado, hay que hablarle bien para que no lo vuelva a hacer. Porque si pecan juntos, los dos morirán. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Hay que desechar la levadura. Por eso en la iglesia primitiva, a través de Ananías y Zafira, había entrado la levadura. En ese momento Pedro anuló la levadura. Por eso la iglesia mejoró. Entonces, ¿cuáles son las marcas para una iglesia verdadera? Hay 3 marcas de una iglesia verdadera. Primero, hay que anunciar la palabra de Dios. Hay que hablar de la verdad de la palabra de Dios correctamente. Hay que hablar de la verdad sincera. Hablar la Biblia como es. En segundo lugar, hay que realizar correctamente el sacramento. El sacramento se trata del bautismo y la cena del Señor. Hay que realizar justamente el bautismo y la cena del Señor. En tercer lugar, hay que disciplinar correctamente. O sea, hay que corregirlo justamente. Hay que quitar la levadura. Porque cuando el pecado entra en la iglesia, ésta se corrompe. Por eso hay que prevenir y detener el pecado para que no entre a la iglesia. Hay que eliminar el pecado. Versículo 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo lo que se enteraron de estos sucesos. Amén. Todos los de la iglesia, después de escuchar esto, se levantaron en temor. Se manifestó el poder de Dios. Se manifestó el poder de los apóstoles. Dios exaltó a sus siervos. La gente tuvo temor. Versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes que reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Amén. A través de los apóstoles se levantaron muchas señales y prodigios. Después de quitar el pecado, se vio y se manifestó la obra de Dios. Versículo 13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Amén. Los que creían no se juntaban con los incrédulos. Los incrédulos tenían temor de los apóstoles. Pero los que creían los reconocieron. Felicitaron a los apóstoles. Versículo 14. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Amén. Aumentaron el número de los que creían. La iglesia primitiva empezó a crecer más y más. Aumentaron el número de personas que creían en Jesús.
Versículo 15 y 16. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Cuando Pedro evangelizaba, los enfermos sanaban. Muchos vinieron a verlo. Aun que lo cubriera con su sombra, y todos fueron sanados. Esto es haberse manifestado la gran obra de Dios. Esto no es poder de hombres, sino el poder de Dios. Versículo 17-18. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Amén. Los sumos sacerdotes y los partidarios saduceos se levantaron. Tuvieron envidia. Encerraron a los apóstoles en la cárcel. Cuando se levanta de esta manera una gran obra de Dios, también se levanta la obra del diablo. El diablo se metió en el corazón de los sacerdotes y de los saduceos. Ellos tuvieron envidia. Estaban llenos de envidia. Estaban llenos del pecado. Pero los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de gracia. Dios estuvo junto a ellos. Los apóstoles fueron encerrados por estos malvados. Los apóstoles padecieron por llevar la fe. Fueron encerrados por llevar el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Versículo 19. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Amén. Un ángel vino a buscar a los apóstoles. Los sacó de la cárcel en la cual estaban. Por el poder de Dios las puertas se abrieron. Versículo 20. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Amén. Dios rescató a los apóstoles a través del ángel. La causa por la cual sacó a los apóstoles de la cárcel fue para que vaya a evangelizar al pueblo. Nosotros debemos también tener esta fe de evangelizar. Versículo 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Amén. Los apóstoles, después de haber salido de la cárcel, fueron inmediatamente al templo a evangelizar. Los sumos sacerdotes y los partidarios quisieron mandarlos a la cárcel. Le dijeron que lo fueran a atraparlo. Versículos 22 y 23. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Vinieron a la cárcel, pero estaba cerrado, pero adentro no había nadie. Y los guardias le informaron así tal cual era.
Por el poder de Dios, Dios los sacó a sus siervos de la cárcel. Versículo 24-25. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos. Preguntan entonces en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Se pusieron mal y perplejos. ¿Qué pasó acá?, se quedaron pensando. Y se presentó una persona y les informó diciendo que los hombres estaban enseñando en el templo. Versículo 26. Fue entonces el capitán con su guardia y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Amén. Habían traído a los apóstoles, pero los guardias no sabían qué hacer con ellos. La gente quería a los apóstoles. Los apóstoles solo confiaron en Dios, en el poder de Dios. No tuvieron temor. Versículos 27 y 28. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Los sumos sacerdotes los acusaron con dos causas. Primero, ¿por qué no cumplieron con lo que hemos dicho de prohibirle enseñar en ese nombre? En segundo lugar, ¿por qué nos quieren hacer responsables sobre nosotros acerca de la muerte de Jesús? La responsabilidad de la muerte de la sangre de Jesús está en ellos. Porque los sumos sacerdotes son los que incitaron enfrente de todo para matar a Jesús. Pero ellos ahora estaban diciendo que no tenían responsabilidad. Qué malvado, qué actitud malvada es esta. Los sumos sacerdotes son los que mandaron a matar a Jesús. Ahora querían escapar de su responsabilidad. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Pedro y Juan le dijeron que es importante obedecer a Dios. Es más importante reconocer la soberanía de Dios. Aún en medio de la persecución dieron testimonio valientemente de Jesús. Versículo 30-31. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Amén. Pedro evangelizó. Habló acerca de Jesús, dio testimonio de él, que se arrepintieran. Que Dios levantó a Jesús como Señor y Salvador. Pedro habló valientemente. Versículo 32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Amén. Los apóstoles dijeron que son testigos de Jesús. Estaban dando testimonio de la resurrección. Al que obedece le envía el Espíritu Santo. La guía y el poder del Espíritu Santo está sobre ellos. Cuando cree en Jesús recibe el Espíritu Santo. Cuando obedece recibe el mover, la llenura del Espíritu Santo. Cuando obedece recibe los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando cree en Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando obedece recibe el mover y los dones del Espíritu Santo. Versículo 33. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Amén.
La gente de la asamblea no querían arrepentirse, aunque tenían remordimiento. Se vio sus pecados, caían sus pecados, su poder. Se enorgullecieron. Fueron según su autoritarismo. Versículo 34. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Amén. Aparece el maestro fariseo Gamaliel. Este maestro de la ley es el que enseña acerca de la ley. Es conservador. Hechos capítulo 22, versículo 3. Esta persona habló. Hace algún tiempo surgió dudas. Hace algún tiempo surgió Teudas, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y así se acabó todo. En el versículo 37 dice que después de él surgió Judas el Galileo. A él también, cuando lo mataron, todos sus secuaces se dispersaron. Son sucesos ocurridos 6 años después de Cristo. Versículo 38 al 39. En ese caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Significa que esta obra, si es de Dios, continuará. Si es de hombre, fracasará. Que si las obras de los apóstoles es de Dios, nada ni nadie los podrá destruir. Versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Amén. Los miembros de la asamblea del consejo escucharon a Gamaliel, así que azotaron a los apóstoles y los soltaron. Le dijo que no hablara más en el nombre de Jesús. Azotar a los apóstoles fue malo también, porque eran inocentes y lo habían maltratado. Sin embargo, los apóstoles se alegraron de esto. Se alegraron de ser burlados. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Porque ser blasfemia y sufrido en el nombre de Jesús es motivo de galardón. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Es de gloria ser insultado por Jesús. Versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos del gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Los apóstoles, sea en el templo y en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas. Se esforzaron en evangelizar. Sea que estén en templo o en casa. Donde sea que estemos, debemos hablar y anunciar de las buenas nuevas. Sin parar debemos hablar de Jesús. Debemos esforzarnos. Sea tiempo o no sea tiempo, debemos evangelizar. Escuchen o no escuchen, debemos dar testimonio de la palabra de Dios. Aunque seamos perseguidos, debemos anunciar acerca de Jesús. Esta es la obra que da vida. Es la obra que alegra a Dios. Concluimos aquí la clase número 6 del libro de los Hechos. Muchas gracias.